No sé cómo me animo a estar aquí con expertos, pero pues siendo legislador y no siendo abogado, y pues tampoco soy urbanista, pero viendo que nuestras ciudades son un desastre en lo que hemos hecho los últimos 60 años, pues me animo a participar, ¿verdad? Veo claramente que antes, o que lo mejor de nuestras ciudades se construyó antes de 50 años atrás, ¿no? Entonces, pues algo pasó en esa evolución. Y un poquito de perspectiva histórica, pues como decías, los latinos somos de plazas, y las plazas en todas nuestras ciudades, en mi ciudad, en Hermosillo, incluso en el norte, donde no tenemos tradición tanta como en el sur del país, son un éxito. ¿Y por qué se dejaron de hacer plazas? Bueno, otra perspectiva histórica. Cuando yo hacía mis pininos hace poco más de 30 años inmobiliarios, en Sonora, donde es totalmente horizontal, me animé a hacer edificios y fueron un éxito. Pero después, el Infonavit, y aquí hablo de la legislación o de la paralegislación, porque pensamos que legislamos y que esa es la última palabra, pero hay un monopolio del financiamiento popular en México como ejemplo, y puede haber otros que influyen también, y se le ocurrió en aquel tiempo al monopolio del financiamiento popular que calidad de vida era tener tu propio lote, vivienda unifamiliar, tener un gran lote, y entonces convenció a los ayuntamientos en todo el país hace 30 años de que había que legislar para que no hubiera ciudades verticales, sino que la oferta de vivienda fuera unifamiliar, y se legisló de lote mínimo. Y en lugares como en Yucatán, 140 metros de lote urbanizado ya vendible mínimo. Entonces metió también otras legislaciones como el que fueran cerradas, lo cual provocó la pérdida de interconexión. Les digo todo esto porque se nos olvida que las ciudades son un ecosistema, pues, y ahorita se nos fueron más afuera, ¿no? Todavía más allá de las ciudades, ahorita con las intervenciones de ustedes. Entonces es todavía más complejo. Y en los días pasados estuve viendo que hay un aparente conflicto entre derechos de propiedad y utilidad pública, como si fuera blanco o negro, ¿no? Derechos de propiedad y pura utilidad pública, o pura utilidad pública, y al revés, pues, ¿no? Luego los derechos colectivos contra los derechos individuales, y aquí estamos hablando de qué le toca al gobierno y qué le toca a la sociedad. Y pues yo pienso que la gente no tiene capacidad de ver el todo, y mucho menos con anticipación. Entonces pensaría que eso le toca al gobierno, ¿no? Porque la gente está en el día a día haciendo su lucha por la supervivencia. Entonces, ¿quién tiene que pensar en los grandes parques metropolitanos? ¿Quién tiene que pensar en las plazas? ¿Quién tiene que pensar en la retícula básica, estructuradora de la ciudad, para que la ciudad tenga movilidad? Pues yo pienso que el gobierno. ¿Y por qué el gobierno abandonó? Porque luego se dice que los desarrolladores son los culpables de diseñar malos espacios públicos. Esa no es función de los privados. El gobierno lo abandonó. ¿Por qué no está en la ley? Porque el gobierno le tuvo miedo al dinero que se requiere. Y el sistema financiero que había, pues lo que se capturaba se iba para los presupuestos públicos para ganar la siguiente elección. Y el predial se iba para allá. Y luego pues les daba miedo cobrar la inversión pública. Yo no hablo de plusvalía, hablo de cobrar lo que corresponde, lo que es dinero público, recuperarlo cuando se hace una inversión pública, porque hay beneficiarios. Y hablé en otros días de que la inversión urbana es 100% recuperable. Y si no se recupera, debería ser penado la autoridad que no lo hiciera, porque es dinero de todos. No debe ser utilizado para fines particulares. Y el espacio edificable, pues fíjense que es muy complejo, es multivariable, es increíblemente compleja la licuadora de variables que intervienen en la decisión de una persona.
Y quiero decirle que la mayoría de las personas propietarias en una ciudad de espacios privados son pobres y clases medias, o sea, no son ricos. A veces tratamos y decidimos como si fueran ricos. A lo mejor el 3% de esa superficie está en las ciudades, está en manos de ricos, y habrá unos especuladores. Y muchas veces las acciones del gobierno son las que provocan esa especulación. Entonces, esa parte creo yo que debemos de dejar al ciudadano que vaya tomando sus propias decisiones. Y creo yo que no hay participación verdadera si no hay respeto a esa propiedad de esos miles y miles y millones de propietarios pequeños, medianos y grandes. Esa es la verdadera participación. Y pues nos metemos en una complejidad cuando el gobierno abandona el espacio público, ya no diseña esos parques, esas plazas, no prevé las retículas viales, las arterias principales, por donde pasará incluso no solamente el transporte de todo tipo multimodal, sino la infraestructura, y se dedica a darle cátedra a cada persona de cómo debe de construir en su lote. Y acaba con algo que es fundamental en las ciudades, la capacidad de evolucionar. Y le ponemos una camisa de fuerza, no a esa persona, a toda la ciudad. Y entonces pues tendríamos que pensar que hay en las decisiones, en las variables que permiten a una persona ubicarse en el centro o en la periferia o en un lugar intermedio, pues tienen que ver el costo del transporte, el tiempo que tarda el transporte, si hay transporte público, las densidades, luego las regulaciones de producto, si requiere estacionamiento, porque todo eso, las superficies mínimas, porque todo esto va influyendo en el costo. El crecimiento poblacional va determinando también los precios de la tierra. Y pues yo lo que he visto y lo que veo que ocurría en el pasado es que la densificación se va dando de manera natural. Y todo esto se va reflejando en una serie de decisiones de costo-beneficio que cada quien va haciendo. Pero cuando el gobierno y las legislaciones, la regulación va interviniendo en diversas variables, va creando tal nivel de distorsiones que se vuelve un caos. Desde decidir dar gratis el agua, pues ¿quién cuida el agua cuando no le cuesta? Entonces, ahí está un ejemplo. La misma energía sustentable, queriéndola promover en Europa, se pusieron incentivos de precio a la energía renovable. Pues todo el mundo empezó a ganar y se acomodó la industria a esos precios. Cuando se acabaron los subsidios, la pura creatividad humana, la crisis que se vino, hizo que el costo de la inversión por mega de energía renovable de $5 millones bajara a $2 millones de inversión. Entonces vean lo dañino que es andar interviniendo en algo que es muy, muy complejo. Entonces yo voy más por un urbanismo orgánico e incluyente, en donde haya una responsabilidad muy grande del gobierno en el espacio público, y en ese sentido es lo que es colectivo. Yo creo que el gobierno debe de ver por todos, pero lo que creo yo que ya ha sido, y les invitaría yo a ver algunos artículos del economista Bertot del Centro Urbano Stern de la Universidad de Nueva York, comprobando con análisis económicos lo nefasto que ha sido el manejo de densidades y de regulaciones en la propiedad privada. Entonces, yo creo en esas dos características del espacio público y el espacio privado. Incluso creo que también que cuando regulamos las densidades y evitamos que evolucione una colonia, estamos siendo excluyentes, porque inhibimos que personas que quieran vivir en esa colonia lo hagan, porque no permitimos que haya más niveles de los que la colonia tiene.
Y entonces empezamos a crear también distorsiones como las de la Ciudad de México, en donde debería de haber vivienda un 30 o un 40% más barata, y no la hay porque hay restricciones que lo impiden. Y esa gente tiene que irse a vivir a 4 horas de este lugar, porque es el lugar donde quiere vivir y donde trabaja. También pienso que cuando le damos a la participación ciudadana derechos sobre la propiedad individual, vamos creando también algunos monstruitos, o sea, un grupo de personas que controlan la participación, que le imponen al resto de la colonia o de su barrio su credo. Por eso yo creo que en el espacio edificable es fundamental respetar los derechos de propiedad y la libertad para que esas gentes puedan ir tomando sus propias decisiones. Necesitamos ciudades más flexibles. Incluso en el espacio público, si nosotros queremos reglamentar demasiado el espacio público, de nada de participación en el espacio público, en las legislaciones, nos vamos a una sobreregulación, entonces creaciones como las de nuestro amigo de Argentina no van a ser posibles, porque van a estar siendo determinadas por esa legislación. Entonces, aún en el espacio edificable, público, tenemos que tener alguna parte de flexibilidad que permita ir creando e innovando en las ciudades. Las ciudades hacia el futuro, con el cambio tan acelerado de nuestras sociedades por las nuevas tecnologías, necesitan y están ávidas de flexibilidad. Muchas gracias.